Buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar un libro muy interesante de la escritora Teresa Muñoz dentro de este festival literario virtual Leerte Cerca. Para empezar voy a leer una breve semblanza de la autora y del presentador. Teresa Muñoz es actriz y escritora mexicana, licenciada en idiomas con especialidad como intérprete y traductora. Ha publicado en revistas literarias como Blanco Móvil, Anónimos Suburbios, Paseo Verde. Fue directora de la Escuela de Escritores de La Laguna durante 12 años, columnista de la revista electrónica Bitácora de Vuelo y Red es Poder. Coordina talleres literarios, presentaciones de libros, charlas literarias y diplomados de diversas especialidades. El fin de la inocencia es su primer libro. El presentador es José Miguel Barajas, es un ensayista y traductor mexicano, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, licenciado en Lengua Francesa y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Ha publicado en revistas literarias, libros colectivos y obras especializadas. Recibió en 2008 el Premio Nacional de Ensayo Juan Rulfo y fue becario del ensayo en la Fundación para las Letras Mexicanas 2010-2012. Actualmente cursa el doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Veracruzana. Bueno, pues el motivo que nos reúne esta tarde es para presentar justamente El fin de la inocencia de Teresa Muñoz. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con la autora y el presentador. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a todos ustedes que nos están viendo y oyendo, por la oportunidad de compartir la presentación, de acompañar a Teresa. Me siento muy agradecido por haberme invitado a una actividad tan importante. Siempre para un autor es importante poder presentar ante el público parte de su trabajo. Decir que, bueno, en la semblanza que mencionan de Teresa, también en otras presentaciones que he escuchado, hablan de este como el primer libro. Puede ser que sea así, el primer libro publicado, pero también hemos escuchado, ¿no?, parte de la trayectoria, ¿no? Los libros siempre tienen una historia, siempre tienen un trabajo detrás. Aquí este conjunto de relatos, si la cuenta no me falla, creo que son 26 sí, oye, Sigo sin saber. pero bueno, si la cuenta no me falla, recuerdo que son 26, pero si no, 25, 26 por ahí. Lo que quiero decir con ello es que siempre en un libro no queda todo el trabajo de un autor, ¿no? O sea, siempre queda ya el resultado. Y hay un trabajo muy, muy importante, muy interesante. Y esto para ya entrar, si quieren, en materia un poco y conversar, yo compartiré brevemente mi experiencia de lectura. Recibí el libro hace unos días, me lo hizo llegar muy amablemente Teresa a mi domicilio aquí en Jalapa, Veracruz, y fue una lectura muy grata. Primero, me sorprende porque había visto otras presentaciones del mismo libro en internet, me interesaba conocerlo, me dio gusto escuchar la participación de otros presentadores, también colegas y amigos, y me llamaba la atención, ¿no? Después cuando Teresa me hace la invitación me resultó sí muy, primero un poco preocupante porque sí me pongo a veces nervioso con este tipo de actividades, no sé por qué, pero así es, quizás cuestión de personalidad, pero por otro lado motivado a leer y a conocer el trabajo de una amiga y además también colega en la escritura. Y es esto que mencionaba hace un momento, ¿no? De entrada advierto que hay un trabajo de maduración muy importante. Esto se puede notar, y disculpen si a veces tomo, no sé, o sea, tengo que decidir entre tomar una postura en el aula o de presentación académica. Quizás es como un vicio de los estudios, ¿no? O sea, que a veces hablamos de tecnicismos, nos fijamos en ciertas cosas, pero de entrada lo que quiero decir es esto, ¿no? Que hay un trabajo de maduración de escritura. ¿Esto cómo lo podemos advertir? Primero, la focalización de personajes que se expresan en las voces. Los narradores llegan a tener esto, ¿no? O sea, tienen que construir, o un buen narrador o narradora construye un personaje, el personaje se expresa, y después puede ser quizás no, no más importante, sino igual de importante, la anécdota, lo que le sucede al personaje. Quizás en literatura a veces llega a ser importante cómo un personaje se expresa y qué de lo que le sucede nos presenta, pero sobre todo cómo lo comparte. Y estos tratamientos en los diferentes relatos
me parece que está muy bien logrado. También otra cuestión, voy a hablar un poco de lo general y quizás luego detenernos en alguno en particular y demás, pero hablar de esta organicidad, aquí tengo, bueno, aquí tengo el libro, y, y decir, por ejemplo, la manera en que fue organizado esta progresión, porque un libro como lo leemos no es un libro como se escribió, hay mucho trabajo de mucha gente detrás también, entonces felicitar también al trabajo editorial que hay detrás de este libro que hoy presentamos. Y decir esto, por ejemplo, ¿no? La decisión de primero presentar este relato, después otro y después otro, y hallar esas progresiones. Esto se advierte muy bien, no es nada más como que reunieron los cuentos y ya. No necesariamente corresponde tampoco al orden de escritura, ¿no? O sea, no es como conforme lo fue escribiendo Teresa, ¿no? Sino se pretende una intención de producir un quizás macrodiscurso, un macrorelato, un conjunto de relatos que al final de cuentas son voces que están apuntando hacia preocupaciones propias de la autora y que quiere compartir con los lectores. En ese sentido, El fin de la inocencia me parece que es la primera, quizás me equivoco, ¿no? Pero por como entendí, me parece que también da título a la primera sección y al volumen. El fin de la inocencia, entonces, parte con estos relatos que tienen que ver con una con el descubrimiento de los placeres del cuerpo femenino, también esto es importante decir, ¿no? O sea, que estos relatos en su mayoría, en su gran mayoría, están enfocados en personajes femeninos y narrados desde esa focalización, desde una experiencia femenina, ¿no? Cuando digo focalización, quizás, bueno, que van acompañando a la mirada del cuerpo femenino en el mundo. Entonces es una expresión de un horizonte que no siempre solemos encontrar en la literatura, ¿no? Sobre todo en la que nos precede, ¿no? O sea, la literatura que nos precede generalmente ha sido enfocada desde voces masculinas, en un mundo masculino. No quiere decir que no haya habido antes, ¿no? Pero aquí es muy evidente que estos relatos lo mantienen así, lo mantienen y está muy bien trabajado, ¿no? O sea, presenta una voz femenina con una exploración del cuerpo femenino, con un horizonte femenino y en esas diferentes etapas también de vidas de los personajes, de estas mujeres que descubren su sexualidad, que la viven, que la recuerdan, que, que la enuncian también, ¿no? Y en ese sentido a veces también aparecen entonces un relato, por ejemplo, el primer relato, para entrar ya en materia, el título, Interpretación bajo un árbol de verano, por ejemplo. Eh, lo primero que encontramos, y ahí hablo un poco de los recursos narrativos de Teresa, son diálogos, y además esto de interpretación me hace pensar en la experiencia que ella tiene con el teatro. Entonces yo primero dije, mira, aquí hay está muy, es muy notorio, está muy marcada la presencia del teatro, no como algo negativo, ¿no? Sino como una característica que es evidente. Y después viene el narrador en tercera persona. Y dije, es interesante cómo en un relato breve maneja estos recursos, que eso ya es algo rico para quienes además estudiamos y analizamos la literatura en varios aspectos, ¿no? Pero también el lector, o sea, no hay que olvidar que aquí esto está dirigido a todos, la literatura, y el lector encuentra un placer ahí. Y eso permite que el diálogo fluya, que los personajes se presenten por sí mismos. Luego hay este narrador en tercera persona que hace una pequeña reflexión, que no interviene, sino que ordena, como si fuera la acotación en el teatro. Entonces este primer relato me pareció así. Pero después aparecen otros ya en primera persona, luego otros en segunda persona, es decir, el que dice yo estoy aquí y demás, luego el otro estás aquí, caminas allá, haces esto y lo otro. Estos relatos, que son varios también los que usan la segunda persona, se acercan a una toma de conciencia, a una toma de conciencia de sí mismo, pero también una confrontación. Esto también no es un recurso nada más porque suena bonito, sino hay una conciencia. Por eso yo decía al inicio de esta intervención que presenta una maduración del oficio de escribir. O sea, porque es alguien que ha leído, es alguien que ha estado en la escritura y recientemente decide publicar, pero no quiere decir que estos cuentos los empezó a escribir hace 3 meses, ¿no? Sino hay una maduración de un trabajo y la publicación es posterior. O sea, la publicación ocurre cuando tiene que ocurrir, pero el trabajo de escritura es algo que lleva años de lectura, de convivencia, de maduración, de experiencia, de observar el mundo, que también estos relatos tienen. O sea, tiene todo un recorrido que quizás porque conozco un poco la historia personal bueno, un poco digo, o sea, me refiero a que Teresa vivió aquí en Jalapa, que está en la laguna, que ha estado en la Ciudad de México, esos paisajes que están ahí evocados,
de manera que uno puede decir, claro, aquí se siente Veracruz, aquí se siente la Glorieta de Insurgentes, aquí se siente la Plaza Río de Janeiro, aquí se siente la calle Alfaro y la plaza donde está el Busto Amáple Sarce. Es decir, uno puede reconocer ciertos lugares porque los conoce, pero además los reconoce porque están bien expresados ahí en la literatura. Entonces, bueno, esta primera sección, repito, habla de ese acercamiento, descubrimiento de lo corporal. En la segunda, que lleva por título Y si dejara de soñarte, me parece que aquí es donde los relatos toman otro giro hacia ciertas cuestiones, como lo dice el propio título de esta sección, onírico, pero también fantástico. Entonces entramos también a otras dimensiones. Los personajes ya no solo están, digamos, explorando su cuerpo o evocando recuerdos de ese primer cuerpo y del uso de los placeres y además de las consecuencias que tienen en sus vidas, sino que también hay un contacto con ese otro, pero ese otro a veces puede ser un niño que murió y que se entra en contacto con la personaje que está hablando en segunda persona a través de, no quiero hacer como contar mucho, ¿no? O sea, pero quiero más bien provocar el interés por querer conocer estos relatos. Pero estos relatos tienen esa relación con la propia conciencia, pero también con otras voces de muertos, por ejemplo. Y también hay una transición por ahí en un relato como En el baúl se llama, o Desde el baúl, perdón, Desde el baúl, donde por ejemplo también esa enunciación de la voz desde el baúl, o sea, imagínense esta voz que está narrando todo desde el baúl, como en otros autores o autoras ha aparecido una voz desde la tumba, ¿no? O sea, desde cómo alguien nos puede relatar la experiencia de haber vivido y los acontecimientos que hacen que termine en un baúl, en una terminal de camiones, ¿no? O sea, sin digamos, matar sorpresa, porque no es digamos, en lo que se cifra la calidad de estos relatos, ¿no? No buscan nada más sorprender con un efecto, sino acompañar y todo un proceso. Tienen estas características. Entonces, aquí aparecen estas relaciones entre personajes que se confrontan a sí mismos, pero que también son confrontados por el mundo, y el mundo de los sueños, el mundo de los recuerdos, el mundo del rencor. Hay relatos que también por la extensión se permiten desarrollar más tensiones, y eso también se vuelve enriquecedor, como por ejemplo el de Lucrecia, me pareció también muy interesante. El que mencionaba anteriormente se llama La pila y el pozo, ¿no? Lucrecia, por ejemplo, este relato que tiene recorridos que van hacia la abuela, hacia el tatarabuelo, hacia la madre, hacia el padre desaparecido, y que en algún momento, o sea, yo me había propuesto no evitar comparar con otros autores, pero aquí lo quiero decir, disculpen, ¿no? Me hace pensar también en pasajes de Pedro Páramo, por ejemplo, o de Rainer Maria Rilke, quizás por el paisaje, pero también por el tratamiento con los muertos, con los que no están, con los ausentes, y con la evocación del muerto. En la mirada, en el ojo, en pequeños indicios que nos dice, ahí está, y como si el muerto desde allá quisiera comunicarse con nosotros. Entonces, esta segunda sección, que repito, habla del tratamiento del onírico y de la evocación del sueño y de la fantasía. También está muy lograda y es como otro desarrollo, ¿no? Pasamos del descubrimiento del cuerpo, de la exploración de la memoria del cuerpo, de un sí mismo, al entorno, pero con lo que ya no está, y a la comunicación entre muertos. La tercera sección dice, ¿de qué sirve dar nacimiento a la muerte? Y ahí otra vez aparece la muerte. Es una postura, me parece, ¿no? Todo esto es mi opinión, por supuesto, ¿no? Me parece que es una postura ante la maternidad, o sea, eso también es una novedad, ¿no? Desde ciertos relatos de Día de la Madre con el que abre y demás, pero desde diferentes aproximaciones, ¿no? Son reflexiones de estos personajes también femeninos, pero también hay una reflexión ya, aquí aparecen ciertos relatos con personajes masculinos, o sea, hay uno, el que por ejemplo, no, perdón, eso es en anterior, el de Sombras. Sombras es donde cierra este personaje masculino que se dedica un poco a la bebida y que está, digamos, abandonado y constantemente, ¿no? O sea, son pequeños relatos que evocan, que dejan todo lo demás o un gran trabajo o una gran actividad para el lector en la reconstrucción de todo lo demás, ¿no? Los personajes se presentan ya en una situación que por pequeños indicios uno dice, ¿cómo habrá llegado aquí? ¿Qué le habrá pasado acá? Y eso también es enriquecedor, ¿no? Porque nos permite a nosotros reconstruir lo demás, intentar reconstruir lo demás, ¿no? Y dar entonces múltiples líneas de lectura. Pero en el que hablaba de la maternidad,
Ahí, por ejemplo, en espera o en hojas secas del árbol sin fruto, por ejemplo, ahí sí es la relación de madre e hijo, ¿no? Y madres que generalmente quizás no querían tener a estos hijos o que una vez que los tuvieron se rompen las expectativas y la relación que hay también entonces con los hijos, ¿no? O sea, como esa continuación de un ciclo de muerte y de un ciclo de, pues, de tristeza, de dolor, pero no es que los cuentos tampoco, o sea, sean tristes, ¿no? Sino es la exploración de ese sentimiento humano y la confrontación de algo que también es muy común, o sea, creo que es algo que sucede no solo en la literatura, sino en ciertas vidas y por eso muchos necesitamos a veces de ayuda, ¿no? O de conversar con alguien más. Es esto, los personajes están expresando preocupaciones, temores, dolores, que no siempre se hablan, ¿no? Y aquí en esta sección, en estos relatos, hablan un poco de lo que no siempre se dice, ¿no? Eso también están a lo largo de estos 26 relatos, expresiones que en la vida cotidiana no tienen cabida, ¿no? Entonces, por eso hay mucha introspección, hay una enunciación también desde la primera persona, pero esa primera persona que ya se ha pensado mucho y que entonces dice lo necesario, es algo que ya tiene muy trabajado el personaje narrador cuando es narrador de sí mismo. Y la última sección, Cerros como mares grises, donde aquí me costó aquí un poquito más como encontrar una unidad específica entre sí mismos y quizás pensé que era una recapitulación de los anteriores, porque a veces hay unos de la infancia, o sea, como que recupera un poco de todo. Pensar, por ejemplo, en este amor que no sucede más que solo una vez entre unos personajes que se conocieron en la infancia, que por circunstancias no pudieron estar juntos, que cada quien hizo su vida, pero que quedaron con esa espinita clavada de qué habría pasado o qué hubiera pasado si se hubieran podido consumar, pues el amor, ¿no? O el acto sexual también, o ambas cosas ahí. Y es este descubrimiento que vamos siguiendo, ¿no? Acompañando desde la focalización en el personaje femenino a qué es lo que sucede, pero también sabiendo que la vida ya pasó, que los 25 años que no estuvieron juntos no van a regresar, ¿no? Entonces es como una tregua que se permiten, una reconciliación momentánea, como a veces sucede con la poesía, pero nada más, ¿no? O sea, tampoco hay como una esperanza más allá, ¿no? De que qué va a pasar, vamos a recuperar, dijera Plus, el tiempo perdido, ¿no? O sea, el tiempo perdido ya fue tiempo perdido, pero a veces pueden tener esos pequeños encuentros, esos instantes para hacerle justicia al pasado. Y de manera general, bueno, no sé si más adelante podamos entrar en detalle, en discutir algunos, quizás a lo mejor ya hablé demasiado y ofrezco una disculpa, pero esta es un poco la impresión general que puedo compartir con ustedes para invitar a la lectura, o sea, a repetir, a hacer énfasis en que son cuentos muy bien trabajados, madurados, diversos también, donde entonces Teresa nos muestra pues un conocimiento y un manejo muy sólido y además fresco, suelto, o sea, no se traba, ¿no? Cuando escribe, o sea, lo que nos presenta no es algo que dude, ¿no? O si duda es porque la escritura lo requiere, pero es más bien un dominio de la construcción y de lo necesario para hacer relatos, tanto en los personajes, en la expresión, en lo justo de la anécdota, para que después el lector pueda completar la información. Y pues Teresa, si quieres participar o no sé qué te parece de la lectura que hice. Bueno, pues primero que nada, agradecer a Editorial Quintanilla, a Dolores, a Valdemar, y pues agradecerte, Miguel, por haber aceptado presentar este libro que sí, si bien es mi primer libro como tal, no es la primera ves que me siento a escribir, como bien dices, bueno, tengo escribiendo años y años y llega un momento en que uno dice, ya, estos tienen que salir, esto tiene que darse a luz porque si no sigue atorado lo demás que tiene uno escribiendo, ¿no? O sea, es como acumular, acumular, acumular y entonces tienes que sacar a los primeros para que lo que viene ya detrás también empiece a fluir. Pues agradecerte la visión. Yo creo que, fíjate que me parece muy atinada todo lo que tú viste en mi libro. Estas 4 secciones sí tenían esa finalidad.
es un poco lo que tiene que ver con la sexualidad, con el erotismo, con esta historia que uno a veces piensa, bueno, no está el libro que quisiera leer, entonces tengo que escribirlo yo, aunque suene muy vanidoso, pero es hablar un poco de esta sexualidad desde el punto de vista de una, no vaya, no siendo hombre, muchas veces pues no me llena esa visión masculina, entonces tenía que de alguna manera hablar de esta visión femenina, que es la que me corresponde. Y sí, bueno, la idea, porque son también los temas que me atañen, ¿no? Lo que es la sexualidad, el erotismo, lo onírico, que también es parte de mi escritura, la visión de esta maternidad que puede ser tremenda, puede ser terrible o puede ser incluso hasta grotesca, o sea, no soy una mujer que escriba de una maternidad rosita, aunque tengo este cuento donde empieza todo muy bonito y todo es maravilloso y todo, que creo que ese no está en lo de la maternidad, sino en la sección que habla de los hijos, o no de los hijos, sino de la visión desde la infancia, que también es otro de mis temas, o sea, cómo desde la infancia puedes ver una realidad que a lo mejor no entiendes, como puede ser el personaje de la niña en casa de la abuela que es costurera, eh, o, o, o que a lo mejor manejas con cierta perversión, como en que digo, de la maternidad, que todo es muy rosita y muy hermoso para la mamá hasta que descubre qué es lo que está haciendo su hijo en su cuarto, ¿no? Entonces, sí, son como que los 4 temas en los que yo me di cuenta ya cuando quise armar el libro, son los 4 temas que me atañen, o los 4 temas en los que he escrito, en los que he desarrollado básicamente mi literatura. Entonces sí tenía que acomodarlos de esta manera. Y a pesar de que, bueno, son temas, finalmente los abordo de diversas maneras. Pues es a lo que me ha llevado el hecho de estar escribiendo. Y yo agradezco mucho porque finalmente, bueno, eh, hemos tenido otros presentadores que también han dado con estas visiones, pero a lo mejor por esta cuestión académica también resultó muy cuadradito todo lo que mencionaste del texto. Yo no quería escribir un libro, o más bien no me gusta escribir sobre cosas bonitas también. Yo creo que lo importante es explorar esta parte fea, o esta parte que decimos, ah, caray, esto es lo que me duele, o esto es lo que me molesta, o esto es lo que soy también. No soy una blanca princesa, ¿no? Entonces sí quiero, ese es el terreno que a mí me toca y el que a mí me gusta. Y bueno, hay cuentos favoritos y hay cuentos pues que con el tiempo dices, este es el que con el que me quedaría, ¿no? Estos cuentos en donde estos personajes masculinos tienen un cierto peso dentro de mi literatura, ¿no? Como este cuento de Sombras, en donde está este hombre borracho sentado en el sillón esperando, que ya no voy a decir nada más porque aparte es un cuento muy cortito. Y bueno, no sé, eh, bueno, complementar esto, ¿no? Tienes razón también, o sea, la escritura es una manera de vida, es una forma de estar en el mundo, ¿no? De estar, va uno, trabaja, hace las cosas del mundo, pero luego llegas a tu mundo en donde la escritura es lo que eres finalmente. Y combinada con el teatro un poco, estas visiones, por ejemplo, desde el baúl y el primer cuento en donde manejo mucho estos diálogos. Y bueno, los espacios, también estos espacios en los que he vivido, sea Torreón, Gómez, Lerdo, Veracruz, Catemaco, Minatitlán, Jalapa, el Distrito Federal, Oaxaca, o sea, de alguna manera son espacios que te marcan, o son los espacios que nos marcan, ¿no? Donde hemos estado, estas casas donde hemos habitado, que en mi caso pues han sido, llegué a contar hasta 5 casas diferentes en un año, entonces todo esto pues como quiera va formando
lo que uno quiere expresar, ¿no? La necesidad de expresar también. Y bueno. Sí, esto que mencionas de los espacios también es muy importante, ¿no? Porque quizás en mi intervención me centré en la parte temática y sí decía que podíamos acompañar a los personajes, daba ciertos nombres de lugares, pero no solo porque uno los conozca, ¿no? O sea, porque hay lugares que mencionas que no conozco o que los personajes, los narradores, aquí quiero decir que construyes en los relatos, que sin embargo uno puede entrar ahí, ¿no? Y eso habla de una habilidad muy, muy bien trabajada, muy bien dominada, ¿no? De hacer este tipo de literatura. Y con, no es tampoco, o sea, que a veces luego ocurre como querer, algo, no es algo afectado por pretender innovar, ¿no? O por pretender, eh, dar como el golpe, ¿no? O sea, hacer algo majestuoso, ¿no? Es desde la sencillez, desde la frescura, producir, ¿no? Producir y crear la atmósfera necesaria. Por eso creo que los recursos, porque también es algo muy, muy complicado, o sea, diría yo, y complejo, eh, en espacios tan breves, o sea, en extensiones tan breves, o sea, en ciertos relatos, lograr todos estos matices, ¿no? Estos niveles, tanto de comprender qué pasa con el personaje, qué está sucediendo, qué le pasará o qué es lo que lo motivó también a llegar ahí, pero también sentir el aroma, ver, por ejemplo, esos cangrejos, ¿no? En este relato, en el de Soy, ¿no? O sea, ver los cangrejos por ahí, o cuando en este otro relato donde se menciona Catemaco, o este que hablaba de Jalapa, ¿no? O sea, con ciertas palabras, o esta Plaza Río de Janeiro, o sea, insisto en aquellas que son las que retuve porque son lugares que también he visto, y que uno los puede ver ahí, ¿no? Los puede ver también en estos pequeños indicios, porque al final de cuentas la literatura pues son palabras que evocan un significado y que en su tensión nos están produciendo eso que la literatura produce, que tú mencionas muy bien y que está en los relatos, que es ir hacia donde no se suele ir. O sea, la literatura es justamente, creo yo, o sea, bueno, o como la he llegado a entender o a sentir, es justamente explorar aquello que de ordinario no se explora, ¿no? Que a lo mejor en una conversación cotidiana, en una conversación con los amigos, todos estamos como en un espacio de la enunciación de lo social, de lo que podemos convivir. Luego dicen, estás intenciando, o eso déjalo para otro momento, ¿no? Pero justamente aquí, sin que sea algo afectado, sin que sea algo, no sé, tan pasional, o sea, remite pasiones, remite temores, remite a exploraciones que todos en algún momento en soledad, que eso también da la literatura. O sea, la literatura se hace en soledad y se ve en soledad, ¿no? Después hacemos este tipo de actividades donde podemos compartir, pero la experiencia estética de leer y de escribir un libro es algo en solitario. Entonces, esto es algo que al menos yo como lector agradezco en estos relatos, que tienen esa marca de la soledad, ¿no? Que tienen esa marca de la soledad y del tiempo, de la reflexión del tiempo, y de otra vez una aprehensión o un ojo muy atinado y una sensibilidad muy atinada para primero captar aquello de la realidad que después va a motivar la ficción, ¿no? Que después va a motivar la conversión en un motivo literario, ¿no? O sea, la perrita y la Plaza Río de Janeiro, y que además la madre que está decidiendo o está a punto de abortar o no, y que todo así en 2, 3, 4 líneas está. Eso también es muy cercano entonces en este sentido a la poesía, ¿no? O sea, hablaba yo al inicio del teatro, pero también hay un conocimiento de la tensión poética, ¿no? O que el poema tiene, que en este caso está puesto o expresado en los relatos. Eh, no sé si puedes comentarnos para hablar un poco del tiempo y para también darnos una idea de, de cuánto tiempo llevaste madurando, si tienes como una datación de cuándo empezaste a escribir el primer relato y cuándo terminaste el último, si hubo como 30 más que tuvieron que quedar fuera, o sea, parte de este trabajo que también soporta al Sí. libro. Pues fíjate que tengo relatos que datan del 1989 y luego dice un amigo, no digas fechas porque entonces ya me hago bolas. Por ejemplo, uno de ellos fue el primer relato que me atreví a publicar aquí precisamente en Torreón,
en un suplemento cultural, fue en el 89, y tengo o sea, vaya, ha sido como depurar, escoger, ver. Algunos escribieron en el año a finales de los 90, otros fueron escritos, de hecho hay uno que se escribió 3 meses antes de que saliera el libro, o de que terminara de armar el libro. Era un cuento que estaba por ahí arrumbado y que dije, a ver, creo que tengo que también terminar esta idea, terminar esta historia, porque forma parte de este cuerpo que yo estoy manejando aquí. Entonces sí hay una variedad de fechas, de estados emocionales, de edades, con niños y niños, haciendo teatro, escribiendo, tratando de escribir poesía, de gira, en casa. O sea, sí ha sido un tránsito largo, de los cuentos. Y bueno, finalmente los que quedaron en este volumen pues datan, te digo, desde el 86 hasta hace el año pasado, a principios del año pasado. No, perdón, de este año, a principios de febrero, ¿no? Entonces, eh, incluso yo dudaba, porque yo sí tenía la necesidad de armarlos de alguna manera, de hacer sí hacer esta como separación de temas, pero que no fuera algo burdo, que no fuera así como la sexualidad, la maternidad, no, sino irle entregando. Y curiosamente, como bien dice, la escritura es íntima, la escritura es en soledad, la escritura es todo este momento que le das a tus ideas, a tus sensaciones, a lo que quieres decir, a diferencia del teatro, que es en grupo y que es combinado con otras conversaciones, y que haces mucho ruido, ¿no?, al momento de estar armando. Pero curiosamente lo uno me da para lo otro. Esta creación de personajes, o esta interioridad de mis personajes en la literatura, yo creo que viene mucho también de la creación de personajes para el escenario, de darles esta como libertad en los ensayos, que al momento de escribir, bueno, ya no les doy tanta libertad, los voy encerrando un poquito más, los voy dejando en este espacio en el que ellos tienen que vivir, y como ya no hay otra función, tienen que quedar así, ahí, nada más. No es de que cada función ellos vayan a ir cambiando, pero sí cada lectura, bueno, por los comentarios que me han hecho del libro, cada lectura le ha dado algo diferente a la gente. Hay por ejemplo, en el primer cuento, mucha gente de aquí de Torreón de Lerdo, porque está ubicada en una plazuela en Lerdo, me dicen, me trajo muchos recuerdos. Les digo, bueno, yo no sé qué hacían de adolescentes en la plazuela, ¿verdad? Pero y empiezan a decirme, es que son recuerdos que uno tuvo de niño, de adolescente, son espacios en los que uno se movió. Y sí, por ejemplo, en la última sección, que son cerros como mares, viene de una frase, esto me gusta mucho contarlo, viene de una frase, cuando en el año 2000, un poquito, en el 99 nos venimos a vivir para acá, mis hijos y yo. El más chico, que ahora ya es un grandulón y que está en Jalapa, por cierto, sí, se asustó mucho, y empezó, cuando íbamos entrando a Lerdo, preguntaba, bueno, ¿qué son esos mares? ¿Qué son esas olas que se ven ahí? Yo, bueno, ¿cuáles olas? ¿Cuáles mares? ¿De qué estás hablando? Esos allá grises. Y yo no veía ningún mar, obviamente, y él se refería a los cerros. Entonces dije, desde entonces dije, esta es la sección, o este es el título que debe de tener esta sección, ¿no? O sea, estos cerros como mares que hablan del asombro de la infancia ante estas cosas que no conocen. Entonces, te digo, se ha ido como gestando. El fin de la inocencia es el título que yo tenía ya pensado desde hace muchísimos años para este libro, porque me remite a eso, todas las inocencias que vamos perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Las primeras son en la infancia, que es la última sección del libro.
y que considero que la peor inocencia que puedes perder es la que es de lo que habla el último cuento precisamente del libro. Y bueno, y todo lo demás son estas diferentes pérdidas, ya sean voluntarias o involuntarias, ya sean con conciencia o sin conciencia, ¿no? Cómo vas dejando, despojándote, cómo vas aceptando o no esas pérdidas y cómo vas viviendo o no con esas pérdidas. Pero sí, hay muchos elementos dentro de este libro que se vienen gestando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, fueron muchas circunstancias que fueron detuviendo tal vez la publicación de este libro, pero pues los cuentos ahí estaban, ahí estaban y ahí siguen estando. O sea, no es una labor en la que, ya terminé este libro y ya, adiós, no, sino que bueno, quedaron algunos cuentos por ahí que no pertenecen a este libro, que pertenecerán a otro, y pues los que se siguen haciendo, ¿no? Los que se siguen escribiendo. Ahora que comentabas, que mencionabas me llamó mucho la atención esto que decías de qué era el fin de la inocencia, ¿no? O de cómo estaba expresado aquí este fin de la inocencia, dabas el ejemplo del último relato, pero también es algo que creo que atraviesa todos los relatos, o sea, que está presente de una u otra forma en todos los relatos, y que por eso también me parece un buen título, ¿no? Para expresar este rasgo común que yo advierto como esta tensión también entre dos visiones de mundo, ¿no? Y entre, digamos, que también creo que está en la realidad, ¿no? O sea, entre la coincidencia de lo bello con lo terrorífico, ¿no? O con lo grotesco, ¿no? Y que lo grotesco precisamente surge por contraste, ¿no? Y sí, este último relato, donde ya aparecen los cangrejos, aparece ese asombro de la mirada infantil por el mundo que la rodea, y que después se va oscureciendo, ¿no? Y que incluso lo oscuro, lo siniestro, lo feo, pues, lo desgarrador que le puede suceder al personaje, aún así es expresado por esa mirada, pues infantil, que todavía tiene la inocencia, ¿no? Y esa tensión o esa lucha que hay, creo que dota pues de una cualidad muy interesante para el lector, ¿no? O sea, esa lucha que hay entre lo bello que puede tener todavía el personaje y que está en la mirada y en la expresión, y lo poco grato, lo poco agradable, lo feo que le está sucediendo, ¿no? Y eso está expresado, digamos, en descripciones de paisajes, en descripciones de sentimientos, pero que se van ensombreciendo, ¿no? Que se van recubriendo de oscuridad o que simplemente se van desgastando por el tiempo o de manera violenta y abrupta, esos sueños se van rompiendo, ¿no? Por eso decía que no era que los relatos fueran nada más tristes o que mostraran algo ya acabado, ¿no? Sino vemos ese ir sucediendo. Y ese ir sucediendo en 3, 4 páginas es algo muy, muy, muy atractivo. Y que es un libro que creo que también hay que decirlo, al que se va a volver, al que se puede volver. O sea, me refiero a uno como lector. Yo ahorita, bueno, tuve que leerlo tuve que leer de corrido y tratar de hacer una expresión general para esta conversación. Pero es un libro del que a lo mejor yo puedo volver a conversar conmigo, con mis compañeros o contigo, con Alfredo, y quizás también, o sea, volver a ciertos relatos y detenerse. O sea, y que también esa es una cualidad de una buena escritura, ¿no? Poder tener ganas de volver a leer y de ver diferentes lecturas, ¿no? Tú mencionabas que te han dado diferentes observaciones, diferentes comentarios, también desde dónde uno está leyendo, ¿no? Y con qué, digamos, intenciones. Y eso creo que es algo, una cualidad de la literatura que permite justamente eso, ¿no? Que sostiene porque así está construida, así está condensada, y eso es la parte que puso el autor o la autora en este caso para con los lectores, ¿no? Y que eso permite que trascienda el espacio marcado o referenciado, ¿no? O sea, eso puede a veces ocurrir o no. Tú mencionas del primer relato, yo no conozco, por ejemplo, Lerdo, ¿no? No tengo el gusto de estar allá, nunca he podido estar allá todavía. Y sin embargo, no es necesario, ¿no? Para mí, para poder advertir que eso pudo haber pasado, incluso ahí no se menciona tal cual, ¿no? No se dice aquí es Lerdo. O sea, no se dice el nombre, ¿no? Quizás la plaza se puede ubicar,
pero habla de un pueblo cualquiera, dice algo así, o sea, dice con cualquier pueblo, dice algo, o sea, da una mención que uno puede hacerlo genérico a un pueblo parecido a esto, ¿no? Sí, Pero, que repito, no es necesario para poder estar ahí, ¿no? sí, sí, sí. Pudo haber pasado ahí en la Plaza Juárez o no sé, Sí. en Río de Janeiro. Bueno, no hay En el, árboles. en el malecón de Catemaco o así, por ejemplo. Sí, por ejemplo, o en alguna callejuela. Ujú. Sí, pues muchísimas gracias. Tus comentarios, o sea, sí, tus comentarios van mucho a esto que cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo? ¿Y de qué va? Y todo. A veces uno como autor no puede más que decir, bueno, escribo cuentos eróticos o cuentos sobre la maternidad y se queda así como muy, muy corto, ¿no? Sobre la maternidad que no quiere ser o sobre sueños, pero creo que tú lo has dicho muy bien, tú has hecho una muy buena lectura de esto que yo quería expresar, que a veces o sea, a veces el autor no puede decirlo tan claramente como el que lo lee por fuera, ¿no? O el que lo lee para una presentación, por ejemplo, ¿no? O como los comentarios que me llegan, ¿no? O como el lector te lo puede expresar. Uno pues escribe porque realmente uno no se sienta, y pues tú lo sabes también, no se sienta, voy a hacer un poema que suene así asado, o sea, eso lo vas como creando, y luego ya le vas dando esta forma. Una vez que ya está ahí la masilla con la que puedes trabajar, ¿no? Entonces, y luego me doy cuenta, bueno, pues sí, son estos dos temas que trato. Y además, bueno, el libro está muy bonito. Por eso sí quiero agradecerle a los editores. Cuando me mandaron la primera, bueno, la portada, yo dije, ay, es que este es el color. O sea, finalmente esta es la portada del libro. Fue así como captar luego la esencia del libro y esa fue. Entonces, sí, el libro es rojo, el libro tiene una pequeña sombra, un pequeño borrón, una especie de flor, una especie de fantasma, una especie de humo en la portada, que bueno, trata sobre estos relatos que quiero compartir con todo el mundo. Y bueno, no sé, no sé si estamos con tiempo, sin tiempo, no sé si quieras agregar algo más. No sé si puedo hacer el anuncio de que el libro lo estoy vendiendo yo, de que se pueden comunicar conmigo. Quizás, si puedo decir, si, bueno, dicen que Ok, bueno, el libro lo tengo yo, lo pueden conseguir conmigo, ya sea a través de mi Facebook, Teresa Muñoz, o al WhatsApp 8711 22 77 83. Estoy muy contenta porque, bueno, no solo ha ido a Jalapa para Miguel el libro, sino que ha ido a Jalapa para mis ex compañeras de la secundaria, ha ido a Minatitlán este libro, ha ido a México, ha ido híjole, ya no me acuerdo qué otras ciudades del país. Por supuesto, está aquí en La Laguna y próximamente estoy por hacer un envío a Francia, entonces estoy muy contenta con cómo se ha movido este libro y pues está aquí a sus órdenes. Pues muchísimas gracias a los dos por esta amena presentación del fin de la inocencia y esperamos que siga teniendo el éxito que hasta ahorita ha tenido y pues agradecerles y pues pedirles también que nos sigan acompañando en este festival virtual de Arte Cerca que estamos llevando a cabo. Y pues enhorabuena por tu libro. Gracias.